Vamos a arrancar entonces, ¿sí? Vamos a seguir aquí con nuestras conversaciones de mercadotecnia digital, protagonizadas por el gran y el único famoso Robert Merca y tu servidor. Entonces, pues un saludo a todos. Y pues básicamente aquí lo que estamos llevando a cabo pues son conversaciones de mercadotecnia digital. Estos han sido los temas que estamos cubriendo y el que vamos a cubrir de ahora pues entra dentro del tema de las métricas. Esto es el calendario que llevamos hasta ahorita. Y pues básicamente pues vamos a platicar un poquito sobre analítica de datos y Big Data. Vamos a hablar sobre todo de las pruebas A y B el día de ahora, porque pues estos temas, pues la realidad es que nunca terminan. Si quieren, la próxima semana pues hablamos de algunos otros que podemos profundizar, porque la realidad es que es mucho la analítica que se puede aplicar aquí. Ya hablamos de analítica descriptiva la ocasión pasada. Esta vez vamos a estar hablando ya sobre predictiva y prescriptiva y sobre todo también de la experimentación, ¿no? Pues aquí estamos ambos y más tarde se va a contar con nosotros Naim. Estos son los créditos que él tiene. Es un doctor en economía regional, pues está en proyectos de economía ambiental, está también, estuvo en el CIDE Campus Aguascalientes. Aquí está el famoso Robert Merca con sus acreditaciones y pues en este caso pues está un servidor, pues aquí con sus respectivas acreditaciones. ¿Ok? Bueno, entonces pues vamos a arrancar y espero que el tema del día de ahora pues les guste. Les recuerdo que dada la cantidad de pantallas, solamente ante los comentarios vamos a estar revisando los mismos en la página del chat. Entonces no me pongan en la sección de preguntas y respuestas, no me pongan comentarios porque la verdad es que no los vamos a ver. Y pues, pues nos invitan a los arcos, que cuando quieran vayamos, Roberto, con todas las medidas, ya que hacemos en Culiacán, ¿verdad? Pues vamos. Sí, o vengan de allá para acá, con mucho gusto vamos con todas las medidas, ¿no? Muchas gracias ahí por la invitación. Entonces, pues arrancamos. Y pues el tema de ahora es pues, platicar un poquito de las pruebas A y B. Y la pregunta, Roberto, para ti es, cuando hablamos de pruebas A y B, ¿qué piensas o qué has pensado hasta ahorita? Bueno, nosotros usamos prueba A/B testing para hacer optimización de campañas. Cuando no sabemos si una imagen puede ser buena o no decidir nosotros por los clientes, hacemos como muchas imágenes con muchos copies y los sistemas se encargan de ahí de evaluar cuáles son los más efectivos. Ok. Y cuando dices los sistemas, ¿qué aplicaciones son? Pues son nativas de Facebook o nativas de Google, pero hay muchas otras programáticas que tienen sus propios sistemas de testing. Ok. ¿Recuerdas alguna o hasta ahí? Está AppNexus, creo que esa es la más famosa, o Meltwater. Y Ajá. cómo funcionan esas es, por ejemplo, tú pones algunas keywords o palabras clave en cuanto a tu campaña, pones elementos, a veces hasta logos y muchas fotos, y ellos hacen el juego de, por ejemplo, puedes poner 5 platillos, vamos a pensar ahorita que estamos hablando de los arcos, y poner el logo abajo y poner el logo arriba o en otra esquina y le pones riquísimo o delicioso o entrega inmediata, y entonces ellos agarran todos esos elementos y hacen todas las combinaciones posibles y las ponen a prueba en una cantidad igual de personas, y la que tuvo más reacciones en un tiempo similar se queda con la campaña. Pues vamos a hablar aquí sobre todo de fundamentos, vamos a hablar de fundamentos y pues la idea es pues nada más dar un planteamiento para que lo hagan en el cálculo ahí en Excel o poder exportar la información. Hay ciertas cosas que hay que pues tomar aquí en cuenta y bueno, pues aquí lo importante es pues, simplemente recordar que
los fundamentos, dentro de los fundamentos de las pruebas A y B, pues es que primero es un experimento es una forma de obtener datos específicos para resolver una pregunta y problema, ¿no? Y yo creo que esto es lo más importante, o sea, qué es lo que queremos medir y qué es lo que queremos, pues en este caso, saber. Yo creo que ese es el 50% del éxito de la medición que se vaya a llevar a cabo. Y pues una de las metodologías pues más comunes dentro de la experimentación pues son las famosas pruebas A/B, ¿no? Entonces, es una metodología que ahí está, que existe. La experimentación pues prácticamente ha existido por más de 100 años y curiosamente sale pues, sobre todo de realizar experimentos en el sector agrícola, ¿no? Y también los fundamentos de las pruebas A/B, pues los estamos viendo ahorita, sobre todo con todos estos temas que están muy, muy de moda, con el tema de las vacunas y con todos los temas de un grupo de control y un grupo de prueba. Entonces ahí podemos ir conociendo o vamos indirectamente conociendo los fundamentos de las pruebas. Y pues se logra, es una forma de comparar dos versiones de algo para saber cuál de las dos pues funciona en este caso mejor. Pues tienen más de 100 años. Como dije, pues empezó con la agricultura, pasó hace 50 pues también a la medicina. Y pues también, pues últimamente pues ya está en el sector comercial. Ahí es donde pues está teniendo mucho impacto pues últimamente, y ya con la explosión digital pues las pruebas A/B pues están a la orden del día. De hecho, al momento en el que se aplican las pruebas, pues los sujetos no están bajo el conocimiento de que o generalmente de que estás haciendo una prueba, ¿no? Entonces, en el caso de las vacunas, pues hay gente que a todo el mundo le aplican, entre comillas, una vacuna. En algunas sí tienen, en este caso, el ingrediente clave, y en otras, pues o puede ser simplemente agua o alguna otra sustancia que te haga pensar que te están inyectando algo, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí, y a veces somos sujetos de experimento, nada más de que pues no estamos conscientes de ello, ¿no? Entonces, eso es el fundamento de lo que es las pruebas A/B. Ahora los principios pues básicamente son en línea, pero se explotó de manera, pues ahora sí, exponencial la cantidad de experimentos, cuántos participan, el número de los mismos, el tamaño de los grupos. Entonces, si antes se hacían experimentos pues con 40 personas o 40 sujetos, Roberto, ahora pues se hacen con millones de datos hacia un grupo o millones de datos hacia otro, ¿no? Entonces, ahora hay que hacer... ¿Mande? ¿Me estás diciendo que no lo inventó el A/B testing en el internet? Vamos a decir que ya fue cuando agarró el mainstream. Lo único que yo puedo aquí agregar es que pues lo hizo popular y lo hizo que estuviera también a nuestra mano. Es importante nada más sí conocer ciertos fundamentos para que sobre todo en el momento en el que nos estén presentando algo, pues podamos pedirlo, ¿no? Desafortunadamente, en las aplicaciones a veces las más populares o los que vienen la información por default, pues no necesariamente viene toda la información y no necesariamente toda la información que requerimos, ¿no? Entonces, sí es importante revisar cuál es la que nos llegan a dar y que podamos también hacer ciertos comparativos. Pero las pruebas A/B también las podemos llevar a cabo en Excel, y la clave es que puedas tú correr y determinar qué nivel de significancia existe, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona? Pues lo primero es definir qué es lo que vas a querer medir o para qué vas a correr, en este caso, el experimento. ¿Cuál va a ser el objeto del estudio? Y no necesariamente lo primero o el objetivo pues va a coincidir con la variable o la métrica clave, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos tener muy claro para qué queremos llevar a cabo el experimento o qué es lo que queremos llegar a medir. La realidad es que cuando empezamos a realizar experimentos nos gustan y nos gustan mucho porque empezamos, en este caso, pues a medir cierto nivel de causalidad. O si yo muevo esto, pues pasa esto.
o puedo obtener esto. Lo importante es que no nos gane la impaciencia y no empezar a querer medir demasiadas cosas a la vez, ¿no? Entonces, ese sería el primer paso, el definir qué es lo que se quiere llegar a medir. Y a medida que esté más claro, pues y que las otras partes que colaboran con nosotros estén enterados de cuál es el objetivo, pues, pues va a ser mejor, ¿no? ¿Tú enteras a tus clientes cuando haces experimentos? No, no, ¿No? regularmente es más bien el resultado, ¿no? Ya el A/B testing es un procedimiento interno que nosotros hacemos para optimizar. Ajá. ¿Cuántas son las muestras que utilizas? Mm, Nosotros empezamos cuando hacemos campañas de lo general a lo particular. Por ejemplo, cuando hacemos una segmentación, no vamos a un segmento muy pequeño, vamos haciendo como por edades amplias, por sexo, por regiones o por radios específicos. Y a las dos días, dependiendo del tiempo de la campaña, por ejemplo, 2 días la paramos y vemos, por ejemplo, si reaccionó más el de 24 para abajo, pero ese producto no es para eso, cambiamos el diseño, cambiamos ¿cómo se llama? El copy, todo lo que tenga que ver con eso. Si reacciona a los otros, pues ya lo vamos acortando. La cosa es que empezamos a leer las reacciones de las personas antes de decidir nosotros si eso no es, ¿no? Y Ok, podemos hacer, por ejemplo, los 2 días, después a los 5 días, después a la semana, después al mes, después a cada trimestre. ok, perfecto. Bueno, ahorita te voy a seguir haciendo más preguntas. Y bueno, pues vamos a compartir aquí el objetivo bajo este supuesto, que es el tamaño del botón de suscripción. Puede haber, ahora sí, de acuerdo al tamaño, vamos a decirlo, pues puede haber una tasa de respuesta, ¿no? ¿Es válido este ejemplo? Muy válido. Sí. Bueno, entonces, pues lo que queremos medir, vamos a hacer algo sencillo, pues es el tamaño del botón de suscripción o el tamaño del call to action o como tú lo quieras llamar. Entonces, ese va a ser el sujeto del estudio. Y pues obviamente, a partir de una vez que se tiene ya lo que queremos medir, pues es definir cuál va a ser la métrica clave de cómo se llegará a evaluar el desempeño, ¿no? Entonces, a medida que sea más claro y más concisa esta métrica, pues va a ser mejor, porque a veces nos podemos llenar de demasiadas variables que puede tener dos efectos. La primera de ellas es que puede llegar a confundir tanta variable, o sea, si yo quiero medir 20 o 30 variables para poder definir el tamaño del botón de suscripción, pues puede llegar a ser un problema. Y segundo es que las mismas variables pueden tener un efecto de colinealidad, es decir, que estén demasiado, que el comportamiento sea demasiado similar, que lo único que hace pues es que me puede llegar a contaminar el modelo, ¿no? Entonces, lo mejor es que sea una métrica clave, que sea única y sobre eso pues podemos ir evaluando, realizando las pruebas A/B. ¿Ok? Sí. Ahí es lo que dices de la métrica clave y que a veces son ambiguas, es como, por ejemplo, vamos a ver los gustos. Que le guste Netflix o que le guste Amazon Prime. En realidad puedes englobarlo como que le guste el streaming. Y así Ujú. no haces como segmentaciones ambiguas, que es más o menos lo que a veces nos pasa, que metemos como segmentaciones o KPIs o que que le gustan los bienes raíces, pero que esté interesado en propiedades y es lo mismo, pues no, realmente no haces más grande el grupo ni separas más, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, vamos a hablar ahorita de los grupos porque es uno de los factores claves para el correcto diseño del experimento. Entonces, vamos a decir que ahora pues, la variable clave pues, va a ser el número de personas que le dan el clic al botón de suscripción. Pues en este caso es algo muy sencillo. Y si pues, hay un famoso llamado a acción o un call to action o una venta directa, pues aquí lo importante es que podemos hacer alguna estimación del retorno de inversión que pudiera llegar a existir, ¿no? Entonces eso es algo que es muy padre
Ahora, estos principios pues también pueden aplicar al mundo fuera de línea, o sea, como por ejemplo, alguna promoción que yo quiera dar en el piso de venta. Entonces, la realidad es que el principio aplica igual tanto en línea como fuera de línea, ¿no? ¿Ok? Entonces, continuando, el tercer paso pues es definir los grupos, el que va a ser el grupo de control y el grupo de prueba, y cuál va a ser la variable clave en el que nos va a permitir diferenciar entre uno y otro. Entonces, cuando tenemos los grupos por analizar, pues va a haber dos grupos, el de control y el de prueba. Pero aquí lo más importante, o la consideración más relevante, es que los grupos tienen que ser aleatorios, es decir, que vaya a haber una asignación a las personas, tanto del grupo de control o de prueba, pues realmente aleatoria, y que tenga todo mundo la misma probabilidad de estar tanto en el grupo 1 como en el grupo 2. El problema que puede existir es que en ocasiones los grupos pueden ser autoasignados, es decir, yo escojo irme por la puerta de la izquierda y no por la de la derecha, o que llegue a escoger irme por la prueba de la derecha y no por la puerta de la izquierda, o también que hubo algún sujeto que llegó a empezar a meter algún sesgo. Y el problema es que si la asignación de los grupos no es meramente aleatoria, puede llegar a contaminar la información o contaminar los resultados, ¿no? Entonces, yo menciono esto porque en muchas ocasiones puede haber resultados que estén un poquito sesgados o pueden estar contaminados. Es decir, si yo puedo poner que las personas que no me compraron carro, pues solamente el 3% de ellos pues vieron el anuncio, y las compras que compraron el carro, pues el 24% vieron el anuncio. El problema ahí que puede haber si no hay si los grupos no son realmente aleatorios, es que la variable del interés de compra de un carro, pues puede influir en que me fije más en el hecho que exista un anuncio o no. ¿Por qué? Porque es un interés del cual pues yo tengo, o hay un interés de por medio, en este caso, del sujeto, ¿no? Entonces, por eso me es bien importante. ¿Mande? Que está abierto el umbral de compra, si no, no es susceptible a reaccionar a ese tipo de estímulo. Así es, hay una causalidad a la inversa, es decir, oye, ¿no será que la gente que ve el anuncio es porque tiene un interés de compra? Y la gente que no lo ve es porque realmente ahorita no tiene ni pensado ni le pasa por la mente comprar un carro. Así es, y no son variables que pueden decidir el fracaso o el éxito de una campaña de los que no tienen interés. O que los resultados los presentamos, oye, 24% contra 3, pero hay un factor de causalidad a la inversa que es el que me puede estar llegando a afectar, ¿no? Así es. Entonces, sí es importante que busque yo tener pues una asignación una asignación de los grupos al azar, y que en características o hasta demográficas o de alguna otra índole, pues también los grupos sean parejos, porque a veces la experiencia del grupo de control versus la experiencia del grupo de prueba o el número de años que tiene utilizando el producto el grupo de control contra el grupo de prueba, pues puede diferir mucho de uno de otro, y eso puede influir también en el desempeño que tengan los sujetos en el experimento, ¿no? Paso número 4 es, como yo lo acabo de decir, que te asegures de que exista aleatoriedad de los grupos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que pues, realmente pues, sean realmente que exista la aleatoriedad, o que todo el mundo tenga la misma probabilidad de ser del grupo A o del grupo B. Entonces, esta parte pues sí es importante, y que los grupos sean lo más completamente balanceados. No es necesario, no es necesario que estén exactamente 50 y 50, pero pues es lo más recomendable. Ahora,
Otro aspecto importante pues va a ser el tamaño de la muestra o el tamaño de los grupos, que en este caso pues no debe de ser menor a 50, ¿no? ¿Sí? Para que sea una muestra representativa de algo real, 50 personas ya son suficientes, o depende también del tema. Pues mira, está preguntando ahorita Roberto que cuánto es el mínimo aceptable para una muestra, para un grupo en una muestra AB. Es que también depende del tamaño de la población, de tus sujetos a estudio. Y hay una ya técnica de tamaño de muestreo, entonces ya va a depender mucho de la población objetivo. Ok. Para correr el ejemplo este que tenemos del botón de suscripción, ¿con cuánto sería el mínimo aceptable por tamaño de grupo? Pues que tiene que haber como un 95% de confianza, pero sí hay, por ejemplo, yo he hecho pruebas para la población en Mazatlán y con unas 390 personas, pues es válido, no hay sesgo. Con la fórmula universal. Pero, por ejemplo, es lo que yo me acuerdo de eso, de lo físico, pero lo digital, por ejemplo, yo supongo que debe ser, si tu página tiene un tráfico de 1000 personas mensuales, a lo mejor puedes medir hasta la muestra completa, ¿no? Sí, exactamente. Va a depender mucho también del tráfico, eso que mencionas. El otro día lo que estuvimos manejando es que con un tamaño de 50 era aceptable. Sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí yo manejaría esa cantidad como mínimo, Roberto. Ok. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí la pregunta que nos podemos hacer, y yo te pregunto, Roberto, ¿puede contaminar el tipo de dispositivo con el que entren? Sí, de hecho nosotros cuando hacemos mailing, que son versión móvil, pues ahí están las opciones de que lo vean en el desktop o que lo vean en su teléfono. Y los botones son de diferentes tamaños en las dos presentaciones. O sea, pues obviamente se ve más grande en el teléfono que lo que se ve en el desktop. Ajá. Y pues intentamos de alguna manera ajustarlo para que no sea tampoco un botón de media pantalla en el correo o en el desktop, no más por eso, pero regularmente son cosas que son variables que se toman en cuenta. Okay. También si está más arriba o si está más abajo, y regularmente nosotros ponemos mínimo 4 botones o call to actions, y hemos visto, por ejemplo, que entre más abajo está el botón, es menos susceptible a ser picado, cliqueado. Ok. Entonces, podemos decir que un aspecto que puede contaminar directamente pues es el tipo de dispositivo, y otra forma en la que se puede ver también contaminado, pues bueno, no contaminado, pero que sí influye, pues no solamente el tamaño, sino pues la ubicación, si está primero, si está en medio, si está hasta el último, y hasta el tipo de color, ¿verdad? Puede ser multivariable el diseño, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, nosotros hacemos como combinaciones, ponemos video, texto, botón, y luego en otro bloque foto, texto, botón, y en otro bloque texto, botón, imagen. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí lo que primero es importantísimo es para conservar esta aleatoriedad, pues es qué aspectos son los que pueden contaminar los resultados y que sí me pueden invalidar los mismos, y el primero de ellos pues que surge es el tipo de dispositivo, y pues lo más adecuado pues llega a ser esto, ¿no? Entonces muevo los grupos, agarro un grupo que sea el móvil y otro el tradicional, y a la vez, pues voy a tener dentro de estos grupos, pues un grupo de control y uno de prueba, ¿no? Entonces, de esa forma es la que voy a dividir a estos grupos para tener aquellos subgrupos que van a ser de control y de prueba, pues también por escritorio o por móvil, ¿no? Ya prácticamente los iPads y esos pues ya quedaron fuera, ¿no? Por la poca representatividad que llegan a tener. Pero sí es importante considerar estos aspectos dentro del diseño de los grupos, es decir, cómo influye, en este caso,
el dispositivo en el mismo diseño del final que se llegue a tener. Bueno, entonces el tamaño de la muestra y los ajustes que se llegan a tener, pues son sumamente importantes. ¿Cuánto es el mínimo de casos aceptable? El de acuerdo también a las circunstancias, porque pues obviamente no es lo mismo pues hacer una prueba de 100,000 correos versus pues algún experimento o una prueba A/B que esté realizando yo, por ejemplo, en una tienda, ¿no? Entonces, ahí sí hay factores que influyen mucho en el tamaño de la muestra y lo que puedo yo llegar a hacer y el mínimo de casos aceptables, ¿no? Entonces, ¿algún consejo que les des, Naim, sobre el tamaño de la muestra? Sí, pues tiene que ver también con la población, como le decía, la población objetivo o el tráfico promedio que puede tener en la página web en determinado cierto de tiempo. Y también esto de los periodos y la estacionalidad que pueda haber. Por ejemplo, no es lo mismo, no sé, el tráfico en una página, digamos, en tiempos de festivos o cuando es esto del Black Friday. También que los sujetos de estudio, pues o en este caso la población de estudio, pues sean que todas las pruebas se corran al mismo tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Porque si no, pues puede pasar esa contaminación que dice Naim, que en muchas ocasiones sucede, que estamos levantando el grupo de control probablemente entre semana y el grupo de prueba en fin de semana y tal vez las circunstancias del día de la semana, pues sí afectan, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces lo que yo sí consideraría aquí, Roberto, es que no menos de 50 en cada uno de los grupos. Obviamente en el tema digital, pues esto no, pues no va a ser un problema, pero lo que sí hay que estar muy seguros es la forma en la que se va a hacer la asignación de las personas a los grupos, ¿no? Bueno, voy a aprovechar que están. ¿Cuántas pruebas AB son, ¿cómo se llama? Recomendables. A lo mejor yo me estoy excediendo en mis pruebas. Por ejemplo, si ya terminas el proceso, ya tienes tu control, ya sacaste un resultado, ese grupo final que salió, ¿se puede volver un grupo de control y hacer otra prueba sobre ese grupo? ¿O se tiene que replantear otra vez la prueba? Es que si haces la prueba una misma vez y luego con otra vez, como al final lo que va a importar es la significancia de la prueba. O sea que si la haces una vez y luego la vuelves a hacer, pues va a dar lo mismo. Que ahí cuando se refiere a significancia, Roberto, es que va a ser la validez estadística y si realmente hay un efecto estadístico en el resultado, porque lo que puede salir es que no exista ninguna influencia, que el grupo no influye en el resultado, estadísticamente hablando, ¿no? Y tú Entonces puedes decir... Puede ser ¿sí? que a veces haya sobreanálisis, pues algo que realmente está funcionando bien, el intentar probarlo tantas veces tampoco le hace mejor, ¿no? Así es, estadísticamente es lo mismo, el grupo 1 y el grupo 2. Entonces, creo que por ahí, dentro de todas las notas que han salido de la hidrocloroquina, que si funciona, no funciona, o no me recuerdo con qué medicinas, pues sí te ha llegado a salir de que la realidad es que no influye, o te salía, oye, el grupo de control, pues el 15% respondía de esta forma, y el grupo prueba, pues respondió con un 16%, un 17% con la medicina. Estadísticamente te decían, pues, o no hay demasiada significancia estadística entre usarlo y no usarlo, entonces por lo mismo, pues no produce ningún resultado la utilización de esta medicina, ¿no? Entonces es igual si la toman o no la toman, qué gruesas, fuertes declaraciones, ¿no? Así es. Entonces, así es. Pero también otra cosa que es bien importante es que a veces ese porcentaje que te genera un grupo sobre el otro, generar ese cambio va a representar un costo.
y cuál es el beneficio de generar de generar ese cambio, o sea, cuál va a ser el retorno de la inversión, porque a veces el costo pues va a exceder por mucho el retorno que tú puedas llegar a tener. Entonces, no se trata de cambiar las cosas por cambiarlas, sino que también, pues eso va a generar probablemente un cambio en la logística y pues probablemente no vayas a obtener el retorno de la inversión, ¿no? En pocas palabras, si no está roto, no lo arregles. No, pues vas a tener que, depende mucho el costo, eso va a ser. Y también la diferencia que exista entre el grupo de control y el grupo de prueba, ¿no? Bueno, entonces, y siguiendo con pues a veces va a haber lo que vamos a obtener, hay dos posibles tipos de situaciones y uno de ellas va a ser cuando es bivariado o multivariado, es decir, que las pruebas A/B pues no necesariamente va a ser una prueba A/B, sino que nosotros pues, sabemos que pues, se pueden probar 4 tipos de colores, o tal vez la C la voy a cambiar la tipografía, y en la D pues voy a hacer un cambio pues probablemente en la posición de la ubicación, ¿no? Entonces, sí se puede llevar a cabo ciertos experimentos multivariados. Lo que es bien importante, pues, es cuidar que si existe alguna colinealidad o algo que esté afectando o contaminando los grupos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de las pruebas multivariadas, Naim? Bueno, ahí habría que señalar, por ejemplo, antes que nada el bivariado, de que la prueba AB, pues viene de que estás analizando un producto A y un producto B, y vas a ver, por ejemplo, siempre el A se tomaba como grupo de control y el B era el que se iba a tratar. Pero eso ya, pues, como tú lo decías, pues se puede extender y ya no solamente puedes tener el AB, sino puedes llegar hasta un C, un D o un E. Pero la forma en que vas a analizarlo va a ser la misma metodología, solo que ya no es un producto A y un producto B, sino ya tienes varios segmentos. Ahora, ¿el tamaño de los grupos tiene que ser similar? Sí, tiene que ser similar totalmente, tienen que ser homogéneos, porque si no son homogéneos, puede llegarse a correr el riesgo de tener una relación no significativa y espuria. Ok. ¿Y qué es una relación espuria? Es, por ejemplo, cuando te está dando algo significativo, pero en realidad no lo es. Es algo que te está sesgando el análisis. Ok, muy bien. Por ejemplo, ahí tendría que tener 50 personas haciendo la prueba A, 50 personas la prueba B, 50 personas la prueba C y 50 la prueba D. ¿O solo 50 distribuidos entre las 4 pruebas? No, es que en realidad tienen que ser como homogéneos. Puedes tener, por ejemplo, 49 y 51, pero no vas a poner 20 y 100. Ok, ya. También porque el error estadístico, pues va a ser, incluso puede llegar, va a ser diferente por el tamaño de cada uno de los grupos, ¿no? Y estaremos comparando peras con manzanas. Entonces, y por último, pues ya es la evaluación de los resultados. En el caso de los resultados, pues es importante pues, ver la forma en la que los vamos a venir interpretando. Y vamos a ver el ejemplo primero. El ejemplo del botón de suscripción de 2 formas, ¿no? Vamos a suponer que esta fue la respuesta que obtuve tanto del grupo de control como el grupo de prueba, de 15 y 18% respectivamente, ¿no? Algunos esta diferencia la van a llamar el lift o un incremento del 3% entre uno y otro. Entonces, lo primero que tengo yo que evaluar es qué tan relevante para mí es este 3% que tengo entre uno y otro. Ahora, lo que dijo Roberto, lo que dicen ahí es que tú puedes tener 51 y 49, porque pues más o menos pues es una cantidad de usuarios pues más o menos similar, pero lo que no podemos tener es 25 de un lado y 75 del otro, porque pues alguien se equivocó, alguien tardó en moverle, alguien se le olvidó hacer la asignación aleatoria de los sujetos, en este caso del estudio, qué sé yo.
Entonces, las condiciones y la forma en la que lo voy a estar midiendo, pues va a ser pues totalmente diferente. Y volviendo aquí al caso, pues lo que sí tenemos es de que pues es un 3% de incremento entre el grupo de control y el grupo de prueba, ¿no? Ahora, una cosa que es bien importante es que hay un porcentaje de error. Y esto puede ser muy similar también en la política, ¿no? Donde el candidato A tiene el 15% y el candidato B pues tiene el 18%. Pero hay que recordar que hay un porcentaje de error que corresponde a la variabilidad de las respuestas que nos están dando. ¿Es cierto o no es cierto, Ney? Sí hay un porcentaje de error, pero bueno, en realidad cuando uno habla ahí es como que, 95% de significancia. Pero entonces quiere decir que hay un margen de error, pero es leve. Y a medida que tengas más significancia, pues el margen de error es diferente. Ahora, ese porcentaje de error implica esto, en donde voy a tener distintas medidas. O sea, esto quiere decir que voy a tener, en el caso del grupo de control, el resultado puede variar desde 13 o 12.9 hasta 17.1. Eso es lo que quiere decir, o sea, que a final de cuentas este 15% es un error, pero va a variar desde 15 hasta 17, perdón, desde 12.9 hasta 17. Y en el caso de este 18%, pues va a ser desde 20.3 hasta 15.7, ¿no? Entonces, sí puede haber un caso, o sí puede suceder, en donde el grupo de control esté por encima del grupo de prueba dependiendo las combinaciones. Es un aspecto que hay que recordar. Lo mismo puede suceder con un candidato, en donde este es el promedio, el 18%, el 15 y el 18%, pero dado el margen de error, pues sí hay un empate o sí puede suceder que el grupo de control, que el candidato amarillo pues supere, en este caso, al candidato azul, ¿no? Entonces sí se puede llegar a dar eso, y esto es lo primero de lo que tengo que estar yo consciente. Y las siguientes preguntas que me voy a hacer, pues son estas dos, o sea, ¿cuál es el retorno de la inversión y cuál es el costo de llevar a cabo el cambio? Ahora, ese 3% pues puede representar demasiado dinero, dependiendo de la empresa, el alcance y dónde se encuentre, como también ese 3% ni siquiera va a ser significativo en cuanto a lana, ¿no? Entonces, pues tal vez la suscripción pues puede representar de que por cada 100 clientes que estén en mi suscripción, pues voy a tener voy a cerrar el 10% de las ventas, y eso puede representar pues millones de pesos, pues, pero también pues puede representar 1,000 o 2,000 o 3,000 pesos, ¿no? Entonces, y llevar a cabo el cambio, pues me puede salir 30,000 pesos. Entonces, es importante pues recordar ese aspecto, ¿no? El que llevar a cabo el cambio, pues va a representar un costo, y cuál es el impacto de ese costo en el retorno de la inversión, ¿no? Interesante eso. A lo mejor por eso en muchos negocios detectan alguna manera de optimizarlo, pero el hecho de la implementación a veces es más costoso que asumir los costos de un error. Puede suceder. Entonces, ¿para qué también se usan las pruebas A/B o qué errores también suceden con las pruebas, o los errores más comunes con las pruebas A/B? Pues el primero es la impaciencia, es decir, no dejan terminar los experimentos o no respetan el marco con el cual se tiene que empezar a desarrollar. Ahora, no sé en tus aplicaciones, Roberto, si tú vas recibiendo los resultados hora con hora o al día. ¿Es así? Son tiempo real, conforme va pasando, pero tienes que dejar un periodo de tiempo. Por ejemplo, así como es la misma técnica, tiene que ser homogéneo. Si vas a poner una campaña, las dos las tienes que dejar por media hora simultáneas. Ok. O por un día. Y pues dependiendo del tiempo de la campaña, de hecho, aunque no se programe, la mayoría de las personas, si hay alguien aquí que hace campañas, notará que cuando empieza la campaña dice aprendizaje, está haciendo un mini A/B testing, no, a lo mejor no como a esto de un botón o de saber si el copy o la imagen es buena, pero está haciendo un A/B testing en público, en audiencia. Ok. Vamos a suponer que decides la campaña hacerla o en este caso el experimento a lo largo de toda una semana, ¿no? Ajá.
tú vas recibiendo pues, reportes a la hora. Esto quiere decir que tú empiezas a ver una tendencia, obviamente tú estás a favor del cambio y pues para el día 3 pues ves que la tendencia te favorece y pues va para adelante y no terminas con éxito el estudio, ¿no? O el experimento. Sí, por ejemplo, ahorita acabo de empezar una campaña de un cliente nuevo gringo, internacional, y tenemos un presupuesto en un solo país de $1,200 y tenemos una meta de 200 suscripciones al servicio que él presta. Entonces, por ejemplo, puse una A/B testing de ayer para hoy con un 10% del presupuesto, puse $120 y pues mi intención es, tengo que tener 2 suscripciones. Si no, pues haz de cuenta que lo disminuí a un porcentaje. Si en estos 2 días no tengo esas 2 suscripciones, esa campaña no va a dar 200 y la dejo todo el mes. Entonces tengo que hacer otra prueba de 2 días. Es lo que te decía, nosotros hacemos optimización 2 días. Si da, la dejamos 3 días más. Si sigue dando, la dejamos una semana. Si sigue dando, la dejamos ya todo el mes. Pues ahorita estoy en el primer A/B testing, estamos viendo si da ¿cómo se llama? El costo promedio que me están sugiriendo por suscriptor. Ok. Bueno, entonces, pues aquí lo importante es que el marco de referencia inicial con el cual se planteó en este caso la prueba, pues se respete sobre todo para que sigas conservando los principios de aleatoriedad y también de validez estadística que debe de existir. Entonces, aquí lo que sucede, pues es que a veces el líder, pues ya ve pues hacia una clara tendencia y pues realmente ni concluye el experimento, toma la decisión, tampoco saca conclusiones, pero lo más importante en este caso de la analítica, pues es que vayas generando conocimiento y el problema es que no dejaste o ni siquiera generaste un conocimiento previo a lo documentado para, en este caso, tu cliente, ¿no? A mí me pasa regularmente que yo veo que hacen, pero casi nadie documenta. Yo soy muy ñoño y casi todo lo tengo documentado, o al menos tengo un registro de campañas pasadas. Y regularmente lo consulto y veo en el transcurso del tiempo cómo se mueven, aunque sean marcas distintas o de productos similares. Pues sí hay muchos cambios, pero siempre hay una tendencia. ¿Por qué es importante documentar, Naim? Pues para tener un histórico, ¿no? Tener una relación histórica ya con... Y yo digo que es importante sobre todo para que puedas diseñar mejores experimentos la próxima ocasión. Entonces, y sobre todo también porque a medida que va pasando el tiempo se van desarrollando más experimentos y de repente pues vas a pasar de hacer 2 o 3 experimentos pues a tener 100, ¿no? Entonces, sí es importante hacer las documentaciones para que ese conocimiento, pues a final de cuentas, pues va a ser parte del valor agregado, ¿no? El punto número 2 es que tengas muchas métricas y eso te puede llevar a las correlaciones espurias, que es algo de lo que estábamos hablando anteriormente. Pero yo también lo diría porque te puedes confundir demasiado tú y puedes confundir demasiado a tu cliente. Entonces, tanta cifra, pues lo único que va a generar, pues es confusión, pero también la descripción que puedas tú obtener a partir de los números o el pronóstico que después puedas llegar a obtener, pues va a ser, puede perder incluso pues hasta validez estadística, las mismas conclusiones que tengas. Y el punto número 3 es que no vuelvas a probar. ¿Qué quiere decir esto? Es que vuelvas a correr el test o la prueba B otra vez, ¿no? Entonces, bueno, eso yo lo hago muy seguido. Entonces, el hacer el test, pues implica también riesgos, ¿no? El volver a hacer el test. ¿Cuáles serían esos riesgos? A mí lo personal me ha pasado que tengo campañas que están corriendo muy bien y siempre es como el gusanito, pero se puede hacer mejor. Y cuando hacemos un nuevo lanzamiento con un nuevo material, a veces no se logra un mejor resultado, sale más cara y ya no se puede recuperar lo anterior. También otro problema es que muchos no están dispuestos a arriesgarse porque tal vez la prueba salga diferente o los resultados pueden llegar a salir diferentes, ¿no?
que es el caso de un falso positivo o un falso negativo, ¿no? El que están muy de moda, pero la realidad es esa, o sea, que sí pueden salir pues falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Ah, ya no estás hablando de mercadotecnia. Mande. Bueno, y de hecho, el término falso positivo o falso negativo, pues viene precisamente de los análisis de regresión logística lineal y de las pruebas A/B, es de donde viene esta terminología, porque sí los resultados pues pueden llegar a diferir, pero todo depende pues de la validez estadística que logres y también y la significancia que tengan los resultados, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esto, Naim? Es que cuando hablas ahí tú de falso positivo es cuando estás encontrándote con algo que es, por ejemplo, te está dando una significancia, pero en realidad es falso, ¿cierto? Sí. Entonces eso puede generar varios problemas en la toma de decisiones. Ok. Entonces, aquí lo importante es que si tienes dudas o probablemente por el monto de la inversión, que vuelvas a correr otra vez las pruebas y que te asegures de que lo que tú estás, pues en este caso, probando, pues sí, que sí sean pues resultados reales, ¿no? Y que estés bien seguro de que, de que el primer resultado pues sea consistente con el segundo, con la siguiente prueba, ¿no? Aparte, va a haber ocasiones en donde, de acuerdo a los resultados del primer experimento, vas a enfrentar contra el ganador del segundo experimento y puedes ir pues mejorando todavía ese conocimiento que tengas. Y bueno, pues ¿qué problemas puede haber? Uno, pues de que realmente los grupos, o sea, la asignación de los grupos no sea realmente aleatoria, que no tengas la capacidad en este caso de asignar a los grupos en donde cada persona tiene la misma probabilidad de ser asignado a cualquiera de los 3, 4 o 2 grupos que tú tengas. De que no estés seguro desde la idea desde un principio y que el experimento pues pase a ser un desperdicio o que lo que estás realmente haciendo pues no esté claro y confunda. 3, que la experimentación sea percibida como cara o demasiado costosa también en tiempo y en esfuerzo de las personas como para llevarla a cabo. Y 4, pues la lentitud que tenga en este caso la misma, ¿no? Entonces sí es importante considerar de que pues a veces te puedes llegar a topar con estos problemas. Bueno, y vamos a ver así rapidito un ejemplo de cómo se realiza la prueba AB utilizando el Excel. Oye, antes de que avances ahí, la conclusión que dijiste de que la gente puede percibir de que sea caro la experiencia, quiero sacar algo, por ejemplo, ¿prefieres un experto que experimente o una persona que se venda como un gurú que lo sabe todo? ¿Qué prefiero yo? No, pues lo mejor es experimentar, porque pues yo creo que el gurú es lo que te debe decir, que lo mejor es la experimentación, ¿no? No, porque hay gurús que dicen que lo saben todo y que no ocupan experimentar. No sé, lo que pasa es que pues a medida de que uno va conociendo más, te das cuenta de que sabes menos, ¿no? Entonces, Me pasa. y yo creo que un error que puede existir es que el que podamos asumir, de hecho el asumir pues puede ser el status quo o parte de uno de los grupos y la reacción pues puede ser parte del otro grupo, ¿no? O sea, y más ahorita que están cambiando mucho las circunstancias, la forma de pensar, las características ideales del servicio, de los productos que estamos con los que compramos o interactuamos, pues yo creo que más que nunca ahorita es importante experimentar porque debemos de irnos más hacia la eficiencia y la experimentación ayuda a que seas más eficiente y esto te va a generar dos beneficios. Uno, que vas a ser más óptimo y dos, vas a ser más eficiente, vaya la redundancia, y segundo, te vas a ahorrar recursos, ¿no? Totalmente. Si yo hago pruebas AB en donde alguien recibe un encabezado, por decirlo así, o recibe el encabezado de una forma y otras personas reciben el encabezado tradicional y vendo más, pues yo creo que la experimentación está llevando un modelo pues, más exacto y más eficiente y más relacionado al final a como que estamos queriendo las cosas.
Netflix aplica esta experimentación en las portadas, entonces, y va cada vez definiendo y haciendo cada vez auto más programable, pues ahora sí las pantallas, que generen mayor satisfacción y que generen las pantallas, vayan más acorde con tus gustos, actitudes de intereses, porque pues lo que están buscando es optimización y mayor lealtad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que también si realizas experimentos y ayudas a que el cliente sea más eficiente, pues, pues va a estar más a gusto porque puede llegar a tangibilizar los ahorros que ellos tengan, ¿no? Por ejemplo, si yo hice un experimento y me sale que la gente no ve más de 4 segundos de un video y estamos invirtiendo en videos de 30 segundos y mi propuesta es que hagamos videos de 5 segundos. Pues yo creo que te marca hacia dónde debes, o sea, te puede marcar hacia dónde debes de ir, ¿no? Es que lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, toda la experimentación que estamos haciendo en digital está rompiendo con muchas cosas que estábamos haciendo, que muchas cosas que ya cuestionábamos que asumíamos como seguras. Y casi nadie se está dando ¿cómo se puede decir? La conclusión que sacaste hace rato, que les da, que a veces es más caro hacer la corrección. Por ejemplo, estamos viendo que cada vez el móvil es la primera pantalla más que el ordenador y los comerciales están teniendo una tendencia a verticalidad que a horizontal, pero todavía muchos no los asumimos. Aunque hay pruebas, experimentos y Big Data que está diciendo que es donde más se consume contenido de video. Pues ahora lo que te está diciendo esto es de que pues tienes la gran capacidad de hacer tus propias pruebas y experimentos ya con mayor solidez estadística, sobre todo para que pues, mostrarle a los clientes cuál es la hoja de ruta, ¿no? Pero al final de cuentas, o sea, la información no siempre se utiliza para tomar las decisiones. Vamos a esperar a que los demás la hagan y si les funciona a ellos, pues mejor lo hacemos nosotros. Pues esa parte no me quedó muy clara, pero... Que no todos aunque tengan la información, no todos son early adopters, pues de decir, ya la información está dando esto, vamos a ser los pioneros. Aunque en teoría, yo creo que si ya tienes la evidencia, y esa es la gran ventaja aquí de la analítica, es que ya son decisiones tomadas con evidencia. Okay. Y no con creencias. ¿Sí me explico? Totalmente. Ya, ahora, pues hay gente que independientemente que tengan la evidencia o no, pues aún así no quiere cambiar y no quiere decir, bueno, pues ya es rollo de ellos, ¿no? Sí, pero pues también te hace, pues ahora sí, lo que te va a llevar un experimento, tú te vas a ir de un experimento a otro, cada vez vas a ir perfeccionando y vas a ser más exigente y vas a querer más experimentos porque lo único que va a lograr un buen experimento es que te lleve a otro mejor experimento y que generes mejores resultados finales, ¿no? Y con eso pues nadie está peleado, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Bueno, entonces, pues vamos a ver así, muy a grosso modo, la prueba B utilizando Excel. Vamos a hacer el grupo con 4 grupos, el ejemplo con 4 grupos, y aquí seleccionamos el grupo de control, el A, B y C. Me voy aquí un poquito rápido, pues la meta es el 22%, menos del 22% pues no es aceptable. Y pues estos son los resultados que nos corre, en este caso, la aplicación. Para esta aplicación, lo que utilizamos, estos resultados son en R, ¿verdad? Originalmente, ¿verdad, Naim? Sí, totalmente. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es el número de visitas, el número de registros o de suscripciones y el porcentaje de suscripción que obtuvimos en cada uno de los grupos. Entonces, aquí lo que podemos decir es, oye, pues el C tuvo una suscripción del 32.5, 32.3, perdón, luego recibió el botón del segmento A, y luego pues el grupo de control y el B pues a nadie le gustó, ¿no? Entonces, estos vamos a decir que son los resultados generales que se llegaron a obtener. Entonces, pues podemos decir que estos dos grupos pues fueron los mejores. El grupo C es el que tiene la tasa de suscripción pues, más elevada entre todos los grupos y segmentos analizados. Y este segmento es eficiente, es suficientemente bueno. Escogerlo entonces, pues vamos a decir que pues sería el mejor.
lo que hay que preguntarnos es si el resultado pues, es realmente válido. Y aquí pues, hay varias preguntas. La primera de ellas es cómo podemos asegurar que la variación de que experimenta este segmento no es debido al azar o a coincidencias. Es decir, si estadísticamente el resultado es válido. ¿Y qué pasaría si en lugar de 360 hubiéramos tenido solamente unos 10 o unos 20? Estaríamos todavía tan convencidos de que estamos tomando la mejor decisión. ¿Te convencería, Roberto? No, me iré a dudar. Entonces, eso es lo primero, pero hay que revisar también, oye, pues realmente los resultados del grupo C pues fueron esporádicos, y pues en lo que nos tenemos que fijar, o en este caso la aplicación, sin meternos ahorita a muchos rollos estadísticos, es cuál es la Z, o cuál es ¿cómo pudiéramos decir que es la Z? El producto del nivel de confianza, Naim. Es que en realidad lo que se hace ahí es un contraste de hipótesis, donde Ajá. tienes una hipótesis nula, se podría decir, y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es que el grupo de control no está generando un efecto. Ok. Y al final estos contrastes de hipótesis tienen que ver con la llamada inferencia estadística, y en esa inferencia estadística pues hay una tabla de Z que se ve para ver si es significativo o no tu hipótesis. Esta. Exactamente. Esta tabla viene en todos los libros de estadística, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero ya si uno trabaja directamente en software, pues ya no hay necesidad de irse a una de esas tablas. Ok. Y el Sí, paquete nos arroja, el Excel nos arroja esto, ¿verdad? Sí, eso es lo que nos arroja. Y ahora, ¿cómo nos puedes describir aquí los resultados? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, que nos dan para los segmentos, pues 1.47 menos 1.76 y 3.88. Aquí, para que sea como válido, tiene que ser mayor a 1.65, que aquí efectivamente es este C que ya nos estaba diciendo previamente con la tasa de conversión, solo que aquí ya lo estamos confirmando, que es estadísticamente significativo. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que nos estás diciendo, todos los resultados para que sean significativamente válidos tienen que ser arriba de 1.65, lo cual quiere decir que el resultado no es al azar. Exactamente. ¿Tiene algo que ver el signo? Bueno, es que el signo sería como que la pérdida de significancia en este caso. Ok. Y de los tres grupos, ¿cuáles son significativamente válidos? Pues el único es el C, porque mira, el otro es 1.47, el A, Sí. que nos estaba llamando la atención desde un primer momento, pero ya queda como descartado. Ok. ¿Y del B qué nos puedes decir? El B totalmente no se debería de elegir como opción. Ok. No ¿Por? está siendo válido, no está siendo ni significativo, ni tiene potencia, se podría decir. Entonces, lo que me está diciendo aquí Roberto, lo que me dicen estos resultados y lo que nos explica también Naim es que el grupo A y B, los resultados de ese 24.39% y ese 14.95% son producto del azar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces El, totalmente nos iríamos por el C. y lo que tengo yo que revisar al momento en el que me aparecen los resultados, o hago la corrida, ya si alguien quiere después la explicación, pues ya nos metemos en este rollo alguna de las próximas semanas. Pero pues aquí lo importante, y si yo soy el usuario de la información, es, pues vamos pidiendo la significancia y vamos viendo de todos los grupos cuáles son en donde el resultado es estadísticamente válido y donde no. Y lo que nos está diciendo pues es de que por medio de las zetas, que yo puedo buscar la tablita en cualquier libro de estadística básica, es que de los tres grupos bajo el experimento, solamente estadísticamente es válido el grupo C. Háganme cuenta que no hice el grupo A ni el grupo B, solamente el C.
y que fue el más alto y sí hubo una validez estadística pues, pues bastante aceptable. ¿Qué me quiere decir esto? Pues que hay un incremento pues casi de 13 puntos entre el grupo de control y el grupo C. Ahora, llevar a cabo el cambio, ¿cuánto representa? ¿Cuánto es el costo? ¿Y cuánto es el beneficio y el retorno que voy a obtener de hacer ese cambio, ¿no? Ahora, aquí el caso es muy específico, pero como ya lo platicamos ahorita con Roberto, pues hay 20,000 cosas en las que puedo yo aplicar esto y una de ellas es en el encabezado de los correos. Entonces tengo el grupo de control y tengo encabezado A y encabezado B. Mando a los grupos aleatorios que se asignen de manera aleatoria. Mando los correos que sean homogéneos y espero y veo los resultados y los mido con una prueba de la Z, ¿no? Entonces, pues pueden ser encabezados de los correos, puede ser la foto, en donde ponga el hombre con barba o sin barba, a la señora con un vestido de tal color o de otro color, el llamado atencional, la promoción, pues ahora sí puede haber 20,000 factores. Lo que yo no recomiendo, lo importante es que esté el grupo de control y esté también midiendo pues cambios que en este caso pues sean basados en el objetivo y no en algunas otras cosas adicionales, aprovechando que ya estoy llegando a medir esto, ¿no? ¿Cómo la ves, Roberto? Sí, que hay que enfocarnos en el objetivo porque a veces nos agarra la de la probadera. Ajá. Y pues si estás en un KPI, por ejemplo, en clics, y de pronto ya estás satisfecho con clics, pero dices, ¿y qué tal si fuera azul? ¿Y qué tal si fuera verde? ¿Y qué tal si fuera esto? Pero ya no, esos no mueven, que le piquen más o le piquen menos, pues nada más estás experimentando de okis. Bueno, pues así es. Y a veces, pues, ahora, pues es importante que en tus aplicaciones, pues, revises si te dan la calificación Z o no, o cuál es la información adicional que... Fíjate que no, o sea, te dan un nivel de calificación de calidad como interno. Supongo que deben usar un factor estadístico como esto. Ellos le llaman nivel de calidad y lo califican del 0 al 10. Cuando está en 5, los anuncios automáticamente se ponen en pausa. En 6 son 7, están en el promedio y 9, 10 son excelente desempeño. Uh-huh. Pues aquí lo importante es, digo, si tienes tú ya la información, pues puedes perfectamente vaciarla y ya en otra ocasión podemos hablar de cómo obtener las cifras de la derecha, pero pues prácticamente que el que podamos obtener la calificación de la Z, pues para que podamos medir ahí la significancia estadística de cada uno de los grupos, ¿no? Ahí mi única duda es el control. ¿Sirve para validar o no lo toman en cuenta en la cuestión estadística? O se toma como una base cero, de ahí para abajo, de ahí para arriba. Ahí, Robert, por ejemplo, es que tienes una hipótesis nula, como ya lo Ok. comentaba, de que tu grupo objetivo pues es el de control. Pero en este caso, por ejemplo, si tenemos una Z que no es significativa en ninguno de los grupos, nos vamos a quedar nosotros con el de control. Ok. Bueno, y con eso terminamos. Yo creo que a partir de ahora pues vas a observar a los experimentos o las pruebas a ver de una forma un poco diferente. Sí, lo voy a apreciar más porque me lo pone muy fácil, no tengo que usar Excel. Pues sí es un poquito más lata, pero pues como hemos dicho, generalmente te dan información que antes no tenías muchas de las aplicaciones, pero pues no deja de ser información descriptiva y lo importante es que pasemos a hacer otro tipo de análisis para que podamos pues tener mejores conclusiones y un mejor conocimiento de las cosas, ¿no? Sí, tomar decisiones en base a números. Ahora, tal vez hemos estado poniendo videos de 5 segundos y el resultado pues me sale como el caso del 24%, que es un incremento de 5 puntos por encima del grupo de control, pero tal vez estadísticamente no es válido, ¿no? Y yo creo que esa parte pues es la importante. Y a lo mejor lo estamos enfocando el 80% que no lo vio, pero la muestra del 20% es la que sí consume. Bueno, son factores que ya tienes que tomar ahí en cuenta, ¿no? Así es. ¿Ok? Aquí vienen nuestros correos y pues Roberto, pues muchas gracias. No, un gusto. Bueno, me abriste la cabeza muchísimo respecto a cómo interpretar toda la información que se nos da. Naim. Pues sí, muchas gracias, Nando, y pues el- el- cualquier el- duda ahí, pues estamos en el correo ahí, naim@idasfrescas.
pues los experimentos tanto son en línea como no en línea, y entonces también pueden aplicar hasta con sistemas de incentivos, de ventas, pues qué sé yo, ¿no? O sea, pues, las aplicaciones son infinitas, nada más hay que tener paciencia, configurar bien el experimento, correrlo y presentar los resultados como tal, y yo les aseguro que un buen resultado pues nos va a llevar a mejores y más experimentos, ¿ok?